Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar lo que es el tema de cómo trabajar con una base de datos para hacer cálculo de una muestra. Para ello, entonces aquí vamos a trabajar con dos funciones de Excel, que es aleatorio entre y buscar B. Y vamos a utilizar dos fórmulas, una con la proporción y otra con la muestra. ¿Ya? Entonces vámonos para la base de datos. Y en la base de datos podemos seleccionar cualquier variable cualitativa para la proporción, por ejemplo sexo. Entonces bajamos y le vamos a pedir con la función frecuencia que nos cuente cuántos hombres tenemos, que son los codificados con el 1. Entonces subimos nuevamente para señalar toda la variable, bajamos, punto y coma, y aquí vamos a señalar el 1 y cerramos. Y ya entonces bajamos acá y le decimos autosuma. Ya sabemos que aquí nos da más porque se acumulan, entonces la señalamos y le decimos Fn F2 para desacumular, control shift y enter, y ahí nos dan 1080. Miren que 492 son el 46% de los hombres y 54% de mujeres. Vamos a trabajar entonces con un nivel de confianza del 90%. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de Z? El valor de Z lo vamos a hallar de la siguiente manera. Le vamos a dar a Excel, le decimos igual inverso punto normal, nos da esta de abajo, y ahí le vamos a decir 1 menos, aquí vamos a abrir un doble paréntesis, menos el nivel de confianza, que es del 90%, cierro paréntesis, dividido 2, y nos da, bueno, aquí se me fue un corchete, entonces vamos a quitarlo de ahí, que es el que está poniendo problema. A ver, vamos a volverlo a hacer. Entonces paréntesis, paréntesis, 1 menos 0,90, cierro, dividido 2 y cierro paréntesis. Entonces me da de 1.6. Recordemos que el signo menos en los valores de Z no importa, lo que importa es la probabilidad que asociada a ese 1.6, que es del 90. Entonces ese 1.6 lo vamos a poner aquí abajo donde dice Z, y vamos a trabajar con un error del 5%, que es más o menos pues un error el más digamos utilizado en los estudios estadísticos. Entonces nos venimos para acá y ya entonces con esta fórmula y con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces ya sabemos que la muestra la vamos a calcular con base en 0,46 multiplicado por 0,54, y eso lo dividimos entre el error, que es 0.05 sobre vamos a recordar cuál era el Z, que se me acaba de olvidar, es 1.6, el Z es de 1.6. Como los dos están al cuadrado, esto se puede elevar aplicando propiedades en uno solo al cuadrado, más 0.46 por 0.54, que nos da 0,2484 sobre n, que son 1080 datos, como lo vimos ahí. Entonces aquí nos queda lo mismo, 0,2484, y vamos a hacer toda la operación de abajo. Entonces 0.02484 dividido 1080 nos da 2.3 por 10 a la menos 4, más paréntesis 0.05 dividido 1.6 elevado al cuadrado.
Entonces dividimos 0.2484 y nos da 2. Toda la división entre esta operación dividida entre esta operación, entonces nos da 206 datos. Entonces esta es la muestra que vamos a sacar, 206 datos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a sacar? Entonces nos vamos a venir ahora sí para el Excel, a trabajar definitivamente ya con Excel, y entonces vamos a utilizar las dos fórmulas que yo les había indicado, que son aleatorio entre, para que él nos busque aleatoriamente, nos seleccione aleatoriamente de esos 1080 individuos, nos seleccione 206. Entonces le decimos aleatorio entre 1, punto y coma, y 1080 datos. Cierro paréntesis y arrastro. Como son 206, yo arrastro un poquito más, por ahí hasta 220. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno trabaja haciendo encuestas, hay veces no están bien llenas, entonces para que nos queden ahí, si hay algunas que no se llenaron completamente, tener de dónde escoger para reemplazar encuestas incompletas o mal diligenciadas. Entonces tendríamos hasta 206, o sea, hasta aquí más o menos sería la muestra en caso pues de que todas queden bien llenas. Pero miren lo que sucede. Como estos son números aleatorios, si yo hago cualquier movimiento, por ejemplo borro este 1 y lo pongo, él vuelve y me busca aleatoriamente. Entonces esto no me conviene porque me puede alterar la información. ¿Qué debemos hacer? Seleccionemos todas las muestras y le damos control C y vamos a copiar sobre la misma columna. Entonces le damos clic derecho y le decimos que lo pegue, pero que lo pegue como valores. Listo, entonces le doy enter y ya miremos, si yo vuelvo y cambio el 1, mire que no se me altera. Y aquí tenemos de manera aleatoria seleccionados 220 individuos aleatoriamente, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a selección, digamos que solamente quiero estudiar la variable facultad, sexo y promedio calificación matemáticas. Digamos que solo queremos estas. Entonces vamos a eliminar esta columna y solo quiero estas, no más. Entonces lo que necesitamos es saber, vamos a organizar esto acá, ajustar texto, que nos quede uno solo, muy bien, el orden de las columnas, ¿sí? Y eso hay que tomar nota en una hojita o allá mismo en el computador. Entonces tenemos que la número 1, la columna número 1 es la que nos está numerando los individuos del 1 a 1080, la columna 2 es facultad, la columna 3 es sexo, la columna 4 es número de hermanos, la columna 5 número de libros y promedio de calificaciones matemáticas es la número 6. ¿Sí? Verifiquemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Promedio de calificaciones matemáticas es la número 6. Con esa información, entonces ya nos venimos nosotros para acá y utilizamos la otra función que se llama buscar v. Entonces le decimos igual buscar v y nos dice qué valor voy a buscar, el individuo 60. ¿De dónde? Matriz a buscar. Entonces selecciono toda mi matriz sin las etiquetas, me voy desde numeración hasta peso, que es la última variable, y debo bajar todos los 1080 datos, tenerlos todos en cuenta. Aquí está. Una vez esté ahí, doy punto y coma para que no me vaya a cambiar nada de esos datos. Punto y coma, y entonces vengo aquí, mira el punto y coma y lo marqué. Luego dice indicador de columna, es decir, en qué columna está la variable facultad. Ya habíamos visto que la variable facultad es la 2. Y finalmente le doy punto y coma y le digo falso, coincidencia exacta. Cierro y le doy enter y aquí me encontró el valor.
Entonces el dato 60 dice que es de la facultad 2. Vamos a verificar el dato 60. Mírenlo, aquí está, facultad 2, perfecto. Bien, entonces me vengo para acá y para que me busquen los demás amarro las letras para que no varíe mi base de datos. Entonces signo pesos antes y después de la letra, y lo mismo acá, antes de la K le pongo un signo pesos o después de los dos puntos, y antes del 1 marco otro signo pesos, le doy enter y aquí le doy doble clic en la esquinita y ahí tenemos perfectamente. Entonces usted viene y dice, por ejemplo, el dato 248 dice que es la facultad 3. Vamos a ver si es verdad. El dato 248, mírenlo, aquí está. Efectivamente es de la facultad 3. ¿Sí? Bien, ahora hacemos lo mismo con la variable sexo. Entonces le vamos a decir igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? El dato 60, punto y coma. ¿De dónde? De toda esta columna, desde el individuo 1 que hasta la variable peso y bajo hasta el individuo 1080. Hay que poner cuidado que seleccionemos bien toda la base de datos. Acá estamos llegando, ya llegamos. Aquí. Punto y coma. Volvemos a subir. Y luego, ¿qué le vamos a decir? Indicador de columna. La variable sexo, yo anoté, es la columna 3. Entonces, columna 3, punto y coma, falso. Cierro paréntesis, doy enter. Nuevamente hay que fijar, no debemos olvidarnos que hay que fijar las columnas, porque si no le va a quedar mal el ejercicio a usted cuando le toque hacerlo para la calificación. Y le doy doble clic. Entonces ya podemos evaluar estas dos. Vamos con la tercera y evaluamos todo. Calificación matemáticas igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? Individuo 60, punto y coma. Me vengo a la base de datos, señalo desde el número 1 hasta peso y bajo hasta que señale los 1080 datos. Y llegamos. Punto y coma. Subimos nuevamente. Estamos acá. Luego es indicador de columna. Calificación matemáticas. Promedio calificación matemáticas es la 6. Punto y coma. Y aquí le damos falso que nos dé la coincidencia exacta. Amarramos aquí la A con signo pesos al principio y antes del 2. Aquí después de los dos punticos y después de la K antes del 1 le damos enter, dos puntos y ya tenemos seleccionados nuestros individuos. Recuerden que dejamos un saldito de por allá por si encontramos datos vacíos, que muchas veces sucede en estas bases de datos, y pues poderlo reponer. Pero nuestra muestra, suponiendo que no tuvimos que reponer individuos, que todo se llenó muy bien, viene hasta la 206. Entonces verifiquemos el dato 206, debe ser 2, 1 y 3,6. Dato 206. ¿Sí? Bueno, pero vamos a mirar primero acá. No, este es el dato 551. Lo que pasa es que en el nuestro es 206. El dato 551. Mírenlo, aquí está. 2, 1 y 306. Entonces está perfecto.
Esto es lo que yo voy a calificar en el ejercicio para asignarles variables a ustedes que sean capaces de hacer el cálculo de la muestra y que la ubiquen correctamente. Vamos a buscar otro individuo, ¿sí? Entonces, para acabar de verificar que esto quedó bien. Vamos a verificar el individuo 75, es 3, 2 y 3 con 1. Entonces acá vamos a buscar el individuo 75. Miren, aquí está 3, es de la facultad 3, es mujer y sacó 3 con 1 en su promedio de calificación matemáticas. Y de esa manera entonces podemos hacer nosotros el cálculo de la variable con una variable cualitativa, ¿cierto? Con una variable cuantitativa, ¿cómo debemos de proceder entonces? Con la variable cuantitativa, entonces nosotros tenemos acá que debemos de hallar primero la varianza de cualquier variable, estimar el error en las mismas unidades de la varianza, ¿sí? Porque aquí ya digamos son pesos o dinero, etcétera. Hallar el valor de z igual y pues ya sabemos que n vale 1080. Entonces vamos a dar un ejemplo rápidamente que aquí teníamos ya preparado. Vamos a abrir la base de datos. Cerremos esto para que cancelar acá. Y vamos a abrir acá entonces. Bueno, entonces aquí teníamos previamente lo siguiente. Nosotros habíamos tomado una variable para trabajar acá, que como les digo, por tiempo. Es esta variable de calificación, ¿cierto? Entonces, para esta variable de calificación, tomamos un error de 0,19 en la puntuación. Tomamos lo mismo este 90, pero lo podemos cambiar por ejemplo a 95. Entonces ya si lo cambiamos a 95, ¿qué vamos a tener nosotros? Entonces que inverso punto normal estándar va a ser igual a 1 menos el nivel de confianza dividido 2, nos da 1 punto redondeadito 1.96. Ese valor ya nosotros lo conocíamos y calculamos la varianza de las calificaciones es de 0,42 y n que vale 1080. Con estos datos entonces nos volvemos acá y hacemos los cálculos, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer los cálculos. Entonces tenemos que n va a ser igual a nuestra varianza, que es 0,42. Aquí ya no hay que elevar nada al cuadrado porque es varianza. Recuerden que solo eleva al cuadrado si nos dan desviación estándar. El error que dijimos que era 0,19 dividido entre el valor de z, que para uno del 95% nos dio de 1,96. Eso lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con la varianza, que es 0,42 dividido 1080 datos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar haciendo las operaciones de abajo en la calculadora para que nos rinda el tiempo. Entonces sería 0,19 dividido 1.96 y eso lo vamos a elevar al cuadrado.
y le vamos a sumar 0,42 dividido 1080. Entonces nos da 9,78 por 10 a la menos 3. Entonces hacemos la división. 0,42 dividido 9,78 y eso nos da 43 casos. Entonces, así con estos datos nos dieron 43 casos para para este caso, valga la redundancia. Y ya saben ustedes que estos 43 casos deben buscarlos aleatoriamente con esta función y con buscar B irlos organizando para que los 43 que usted sacó de manera aleatoria correspondan de acuerdo a las variables asignadas. Y hasta aquí terminamos esta parte. Muchas gracias.